Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que quizás muchos lo conozcan, otros no tanto, es Nicolás Diente López, futbolista que ya fue buscado por el Millonario en anteriores recesos, pueda convertirse en refuerzo del más grande ahora en este periodo de transferencias en cuestión. ¿Por qué vamos a hablar puntualmente del Diente López? Si bien es verdad que River en principio no estaría en la búsqueda como objetivo primario de un delantero en este mercado de fichajes, porque ya ha anunciado que no va a seguir en Tigres. El nuevo entrenador del conjunto mexicano no lo va a tener en cuenta y en principio estaría dispuesto a bajar considerablemente sus pretensiones económicas para jugar en cualquier equipo del fútbol sudamericano. Tiene intenciones en la segunda mitad de este 2023 de volver a jugar en Sudamérica luego de lo que fueron sus pasos por Nacional y Inter de Porto Alegre. En el más grande están al tanto de esto. Muchos de los hinchas de River lo habían pedido con anterioridad, teniendo en cuenta que en general ha tenido buenos niveles a lo largo de su carrera como futbolista profesional, pero hay que ver en definitiva qué es lo que sucede. Su contrato termina a fin de año, no ahora, lo que quiere decir que hay que negociar con los dirigentes del conjunto norteamericano, pero en principio no sería un número tan elevado el que hay que poner para incorporar al futbolista. Empecemos. Vamos a comenzar contando el contexto actual que está atravesando el futbolista, que ha sido un tanto cambiante en este último tiempo, porque en principio se había dicho que era segura su no continuidad, pero como dije, teniendo en cuenta que tiene contrato hasta fin de año, tampoco es que Tigre se lo puede sacar de encima así porque sí. Deberá llegar una oferta que convenza a los directivos del elenco de México para así poder ser transferido. El nuevo técnico uruguayo del conjunto mexicano, Robert Siboldi, no quiere al delantero, por lo menos por el momento. Hay que tener en cuenta que, en caso, como dije, de que no llegue ninguna propuesta, va a seguir formando parte del plantel y lo más seguro es que no quede colgado, es decir, no es que lo van a dejar tirado, va a seguir jugando en Tigres sin ningún tipo de inconveniente, pero ya sabe el futbolista que no es de las principales prioridades para el entrenador. Es por eso, y más allá de los posteos que ha hecho el jugador diciendo que está feliz en Tigres, porque está claro que esto lo va a seguir manifestando, no es que él quiere irse a la fuerza del elenco de México, la realidad es que si llega un ofrecimiento lo suficientemente bueno, podría llegar a salir. El salario mensual del atacante uruguayo en Tigres es de $120,000 y en principio buscarían reducir esa gran cantidad de dinero como para poder incorporar a otro futbolista. Es un jugador que ya tiene una edad medianamente elevada, tiene 29 años, estará cumpliendo 30 en octubre de este 2023 y sabes que es bastante complicado que lo vengan a buscar conjuntos del fútbol europeo. Por eso, al 100% su idea es regresar al fútbol sudamericano si es que algún club pone el dinero que Tigres pretende. No es tan deseado por clubes del fútbol brasileño, por lo que hay que esperar a ver qué es lo que sucede con otro equipo en cuestión, que es Nacional de Uruguay, institución en la cual Diente López ha sido muy reconocido en su momento cuando jugó en el Bolso y ha manifestado tener intenciones de a lo mejor hacer un intento por él, pero claro está, falta para que se termine de confirmar la posibilidad de que Nacional vaya en definitiva por este jugador en cuestión. Después voy a repasar la carrera del Diente López, tuvo paso también por el fútbol europeo, pero en definitiva donde se le ha visto su mejor rendimiento ha sido sin lugar a duda en Inter de Porto Alegre y en estos últimos años en Tigres de México. River está a la espera de que avance un poco el mercado de fichajes para saber si en definitiva es un jugador al que ir a buscar. Como también mencioné, no solamente en este sino en anteriores videos, en principio el Millonario no tiene como idea prioritaria ir en búsqueda de atacantes en este mercado de pases, sino que únicamente irían por un delantero si es que se presenta esa oportunidad de mercado de la que siempre habla Enzo Francescoli, es decir, un atacante el cual pueda venir sin tener que poner un gran
dinero ni tener que hacer una gran inversión para contratarlo. En el caso del Diente López, obviamente no es un futbolista barato porque pagarle a los equipos mexicanos no es sencillo, pero en definitiva hay que poner mucho menos de lo que había que poner en su momento. River fue a buscar al atacante a mediados del año pasado, era uno de los futbolistas que estaba en carpeta para poder reemplazar a Julián Álvarez, pero el dinero que pedía Tigres por aquel entonces era de alrededor de 8 millones de dólares, y sumado a eso también el contrato del futbolista en cuestión, lo que era un número bastante complicado de pagar para el más grande, más allá de que River puso 8 millones para traer a Borja. Seguramente el contrato del uruguayo era mucho mayor que el del colombiano y por eso decidieron ir en búsqueda de otros delanteros. El más grande hoy tiene 5 delanteros en el plantel, que son normalmente los que Martín de Michelis concentra para cada uno de los partidos, que son Luca Beltrán, Miguel Ángel Borja, Salomón Rondón, Matías Suárez y Pablo Solari. En este mercado de pases en cuestión, en principio ninguno de estos 5 tendría la idea de marcharse. Es cierto que hay muchos sondeos por Beltrán desde el fútbol europeo y que si algún equipo del viejo continente paga la cláusula de rescisión de 25 millones de euros, el máximo goleador de la era de Michelis se iría a jugar a ese club en cuestión del fútbol de Europa. Pero en principio la idea es que todos se queden por lo menos hasta fin de año. Después en diciembre todo puede cambiar, teniendo en cuenta que Suárez acaba su contrato y que seguramente no sean tan estrictos a la hora de vender a Beltrán, que ahora únicamente se iría por 25 millones de euros. A lo mejor, si el futbolista lo pide luego de haber tenido un buen rendimiento este año, podría llegar a partir por un dinero menor. Por eso mismo hay que ver si el más grande en este periodo de fichaje decide traer un delantero que a lo mejor en principio no tendría tanto lugar en el plantel, pero a fin de año todo podría cambiar, y hay que tener en cuenta también que a fin de año acaba el contrato del Diente López con Tigres. Su vínculo oficialmente con el equipo mexicano finaliza el 31 de diciembre de este 2023, y si bien es verdad que lo más probable que si se queda es que haya una renovación por lo menos por un año para que el equipo de México pueda tener un rédito económico, la realidad es que su continuidad en el equipo de Tigres no sería más allá de finales de este año. Ahora necesitan negociar sí o sí con los dirigentes del equipo de México, pero a fin de año podría llegar a irse libre con el pase en su poder. Habrá que ver qué es lo que sucede. Como dije, en el más grande todavía no se está en la búsqueda de un delantero porque la prioridad sigue siendo cerrar futbolistas en la zona baja del equipo, 2 defensores centrales y un lateral derecho. Después también están esperando a ver cuáles son las respuestas de los ex River que terminan sus respectivos contratos con los equipos europeos, es decir, Manuel Lanzini y el Tucu Pereira, y alguno más que se puede llegar a sumar en esta lista en estos próximos días. Posteriormente a eso, si el mercado avanza y River tiene la mala suerte de perder a Beltrán, de perder a Solari, de que haya alguna decisión un tanto apresurada, ya sea con Salomón Rondón, que no ha tenido todavía un buen rendimiento, o con Matías Suárez, que lamentablemente las lesiones no lo han dejado tener continuidad en el equipo, si alguno de estos 4 se llega a ir, seguramente sí, Martín de Michelis, quien pidió que no se venda a nadie, de ser posible en este mercado de pases, ahí sí River iría por un delantero y el Diente López podría llegar a aparecer como una opción muy potable. Teniendo en cuenta que a mediados del año pasado Tigres pedía 8 millones de dólares y el contrato del jugador era muy alto, y ahora se vería reducida totalmente esa cantidad de dinero que habría que poner. En definitiva, ¿cuánto sería lo que tendría que abonar River para quedarse con el delantero? Uno supone que por alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares podría llegar a realizarse la transferencia. No hay nada definido ni confirmado. Quiero decir que a lo mejor nos sorprendemos para bien y Tigres decide transferirlo en un número aún más bajo, o nos sorprendemos para mal y nos encontramos con que Tigres lo transfiere en alrededor de 5 o más millones de dólares. Por eso mismo hay que esperar que el mercado de pases avance. Todo es muy prematuro, pero entre julio y agosto habrá muchísimos movimientos, no solamente en River, sino en la mayoría de los equipos. Repasando la carrera del Diente López, quizás no tuvo un gran momento en su trayectoria, teniendo en cuenta que nunca fue un futbolista habitual en la selección uruguaya. Tuvo alguna que otra convocatoria, jugó 16 partidos en total, pero en general nunca formó parte del combinado nacional charrúa. Empezó su carrera en Nacional en el año 2011, pero tan solo 6 partidos jugó en el bolso antes de ser transferido al fútbol italiano. En la Roma disputó tan solo 7 partidos y convirtió un gol. En el Udinese, 28 partidos y tan solo 3 goles. En el Hellas Verona,
26 cotejos, 5 goles. Al Granada de España después le tocó irse cedido también por media temporada, 10 compromisos sin convertir goles, y finalmente en el 2016 le tocó el turno de volver a Nacional en un nuevo préstamo donde jugó 21 partidos y marcó 11 goles. Ahí es donde se empezó a ver nuevamente su faceta goleadora, que la había tenido en las divisiones inferiores del conjunto uruguayo y también en las juveniles del combinado nacional charrúa. A mediados del 2016 le llegaría la hora de vestir la camiseta del Inter de Porto Alegre, donde se puede decir que su carrera se relanzaría. Convirtió 40 goles y dio 12 asistencias en 168 partidos con el elenco de Porto Alegre, y de hecho le convirtió un gol al millonario. En la fase de grupos de la Libertadores 2019, River e Inter igualaron en los dos partidos 2-2, por la tercera fecha en el Estadio Beira Rio en Brasil y después en la última jornada en el Monumental. En el primero de los encuentros disputado en tierras brasileñas, el Inter estaba ganando por 2-0 y el segundo tanto lo convirtió justamente Nicolás Diente López. Después, el millonario con goles de Prato de penal y de Nico de la Cruz de tiro libre terminaría igualando el cotejo. Posteriormente, en el 2020 se terminaría yendo a jugar a Tigres de México, donde disputó 95 encuentros y convirtió hasta ahora 26 goles. En general, su carrera, como dije, no tuvo un punto en el que uno diga este fue el gran Diente López. Tuvo en los últimos años más mejores que malos momentos y por eso ha sonado para ser refuerzo de River, pero obviamente estuvo lejos de ser de esos grandes atacantes uruguayos. En cuanto a los títulos que ha conseguido a lo largo de su carrera en cuanto a los clubes, en el 2010-2011 se coronó campeón del campeonato uruguayo con Nacional, en el año 2017 logró ganar la Recopa Gaúcha con el Inter de Porto Alegre y después 2 títulos con el Inter, la Liga de Campeones de la CONCACAF en la temporada 2020 y el último título logrado recientemente en la Liga Mexicana. Además fue el máximo goleador del Sudamericano Sub-20 en el 2013 con 6 goles, el Balón de Plata en el Mundial Sub-20 de ese año, lo que demuestra que en sus inicios tuvo una etapa muy pero muy positiva. Después tuvo esos años de bajón, sobre todo en el fútbol europeo, donde tanto en los equipos italianos como en el conjunto español donde jugó, no logró mostrar su mejor versión. Está claro que acá en Sudamérica es donde mejor se lo ha visto, con Inter de Porto Alegre y últimamente también con Tigres, pero como ya sabemos, su futuro parecería estar lejos del equipo mexicano. Lo que falta saber es si es ahora en este mercado de pases y alguien pone dinero, o en definitiva no renueva su contrato y recién a fin de año, cuando acabe verdaderamente su vínculo, se termina desvinculando del Tigres de Monterrey. Para cerrar y dar mi opinión en relación a esto, como dije durante todo el video, River no tiene como objetivo primordial reforzar la delantera, por lo menos en este mercado de pases, aunque hay cuestiones que hay que ir analizando. La situación física de Matías Suárez puede provocar que se traiga un refuerzo ahora y no a fin de año como es planeado, la posible venta de Beltrán o una posible salida un tanto sorpresiva de Solari, que también ha tenido sondeos, puede provocar que River vaya en búsqueda de un atacante. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora ¿es el Diente López el indicado para ocupar ese lugar? En su momento Marcelo Gallardo lo había pedido, pero obviamente por la cotización que le había puesto Tigres, que en su momento pagó $10 millones al Inter de Porto Alegre para hacerse con sus servicios, claramente era imposible de pagar para el más grande. Por eso mismo se dejó de lado y se terminó trayendo a otra clase de futbolistas en la zona ofensiva del equipo. Ahora no sabemos si en este mercado de fichajes o en el siguiente River podría volver a la carga por él. No he visto mucho los partidos de Diente López en Tigre, pero hay que tener en cuenta que si no lo van a considerar, debe ser por algo. Está claro que no está en el mejor momento de su carrera, pero que es un delantero con muchísimas condiciones y virtudes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.